Saludos a todos. Por aquí le dejo el tema de la formación número 3, perdón, de lo que serán las formaciones sobre el directorio de la catequesis. El tema que se tratará en este video será acerca del catecismo de la Iglesia Católica y su servicio real en nuestra acción catequizante diaria. Le voy a dejar algunas notas que tomé durante esta formación y bueno, tomando en cuenta algunas de sus sugerencias con respecto a las formaciones, pienso que una buena manera de hacerlo es hacerlo una media hora antes o un poquito antes de alguna de las actividades que realicemos, como por ejemplo el rosario o como lo que hacíamos anteriormente el Vía Lucis. Aprovechando que esos días nos reunimos mayormente en la iglesia, sería bueno que lo que ustedes recojan de estas formaciones lo escriban y algunas preguntas que se dejen al aire puedan responderlas y allí las podamos discutir, aunque sea un poquito antes de nuestra acción evangelizadora. La primera pregunta que se quiere responder con esta formación es si es el catecismo un instrumento o recurso para usar en nuestros encuentros con los jóvenes de la catequesis. Esto es algo que muchas veces nos preguntamos. Yo misma me lo he preguntado si, por ejemplo, necesitaré el catecismo en algún momento, sobre todo porque el itinerario, como sabemos, trae muchas citas o trae estos enramados con la catequesis, con el catecismo de la Iglesia Católica, porque todo debe ir como en conjunto. Sin embargo, la pregunta principal es si nosotros la podemos usar solamente como referencia o directamente en nuestros encuentros de catequesis. Antes de comenzar, es importante que sepamos de dónde viene la catequesis o el catecismo de la Iglesia Católica. El origen viene de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985. A veces el sínodo es una palabra que se nos complica un poquito porque no conocemos lo que es su significado. Sin embargo, el sínodo viene del latín, que significa caminar juntos, y se refiere a esa asamblea de obispos convocadas para distribuir y decidir sobre asuntos de doctrina, disciplina o administración de la iglesia. Es bastante importante y formal. Después del Concilio del Vaticano II, 20 años después específicamente, en medio de los cambios que se hacían en el mundo y sobre todo en la iglesia, se expidió o se solicitó al magisterio que hubiera un documento o un catecismo que fuera un compendio de todo lo que es la doctrina católica. El Papa Juan Pablo II acogió esta petición y le encomendó a una comisión que fue presidida por el cardenal Joseph Ratzinger. Seguramente les sonará este nombre. Ya pasado un tiempo, en 1992, se promulga mediante la Constitución Apostólica de Fidei Depositum, y en 1997 se publica la edición típica latina con la Carta Apostólica Letamur Magno Fere. Nos alegramos por esta obra, que es la que usamos actualmente. La intención, ¿cuál es del catecismo de la Iglesia Católica? Es un instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial como regla segura de la enseñanza de la fe. Libera de la ignorancia religiosa y es un texto referencial para la catequesis. Presten atención a esto, porque aquí nos dice que es un instrumento válido y legítimo, o sea, que viene aprobado por el magisterio y contiene la verdad o la catequesis verídica que nosotros utilizamos para nuestra catequesis como tal. Sin embargo, se hace un hincapié en que es un texto referencial de la catequesis. Esto va de la mano con los últimos directorios de la catequesis, tanto en 1997 como en 2020, que declaran o dedican un apartado a esto. Dice que no debemos quedarnos solamente en la intención o programación de su intención de fondo. Nos invita a que entendamos el tipo de texto para no pedirle cosas que no nos va a dar, no pedirles, como dirán por ahí, peras al olmo. Nosotros no podemos utilizarlo como un recurso práctico para dárselo a los catequistas, a los catecúmenos, sino que debemos usarlos para nosotros, para nuestra propia profundización
y, y teniendo en cuenta la intención principal que tenía el catecismo de la Iglesia Católica en su principio. La estructura se presenta con una estructura clásica cuatripartida que se divide en 4 partes. Si ustedes han leído el Yo Creo, van a ver que recoge esa misma estructura en 4 partes. El símbolo de la fe, que es lo que creemos, los sacramentos, que es lo que celebramos, los mandamientos, que es lo que vivimos, y el Padre Nuestro, lo que oramos. O sea, en pocas palabras nos dice qué creer, cómo celebrar, cómo vivir y cómo orar. Todas estas ligadas entre sí porque, bueno, sabemos que la oración siempre va ligada a la obra y, bueno, como decía San Pablo, una fe sin obra es una fe incompleta, igualmente una obra sin fe no sirve para nada. Entonces siempre va de la mano tanto la acción como la oración y nuestra parte interior. Todo esto es girando en torno al misterio de Jesucristo y a la Trinidad Santa, por supuesto. En esta donde nos dice que el amor no acaba, sino que no se extingue. Pero debemos preguntarnos a qué obra literaria pertenece esta obra, porque decíamos que hay que saber qué tipo de texto es, pero para saber el tipo de texto necesitamos saber a qué género pertenece. El género del catecismo de la Iglesia Católica entra dentro de una serie de textos que se encuentran enmarcados en el Catecismo Mayor o en el Catecismo Mayor. Por su propia naturaleza, que está destinada a obispos, a redactores de catecismo, a formadores locales de catequistas, a teólogos y hasta los mismos catequistas. Pero miren cómo dice, en ningún momento nombra a los catecúmenos o a los catequizandos, porque no es un texto dirigido a ellos, y mucho menos a aquellos que están apenas iniciándose en la fe. No está redactado para niños, ni para jóvenes, ni para adultos, ni siquiera, que se están acercando a esta fe. ¿Por qué? Porque es un compendio muy rico en sabiduría, sin embargo, no se puede utilizar como un manual de lectura, porque es bastante profundo, es bastante abstracto, o sea, te trae todas estas cuestiones, todas estas verdades, pero no pedagógicamente te las explica, sino que te lleva a que tú las encuentres, las deduzcas, las escudriñes dentro de tu propia formación. Algunos desafíos que presenta el catecismo de la Iglesia Católica es que a veces hay un choque porque no está adecuada a la realidad pastoral, no está generada para un solo contexto, es universal. Y al ser universal, no te responde en tu propio contexto, sino que te responde a una generalización. Presenta ciertas limitaciones estructurales que debemos suplir, como el lenguaje y el método. Es muy preciso, pero es excesivamente técnico. Hay palabras que tal vez no conozcamos su significado o tengamos que buscarla. Como decía anteriormente, es abstracto, con una síntesis deductiva. Y a veces el hombre de hoy necesita como un toque de interrogantes, como que él pregunta, él quiere saber, él quiere llegar al punto. No hay esa paciencia para buscar poco a poco esa sabiduría o ese entendimiento que tal vez nosotros como ya un poco más maduros en la fe podamos tener queriendo descubrir nosotros mismos esas verdades. Hay una ausencia pedagógica, como dije anteriormente, prescinde de didácticas, de adaptaciones al destinatario, no está dentro de esa psicología educativa que nos pide el directorio de la catequesis. En el servicio de la catequesis es un instrumento válido y ofrece un gran servicio. Tiene un papel central de referencia. Es un baluarte, como decíamos anteriormente, en la catequesis meditativa. Nos asegura el que creemos, nos da solidez en la verdad, custodia la integridad de nuestra fe y protege de inventarnos un evangelio a nuestra medida. Lo que decíamos antes, que el magisterio se encargaba de mantenernos dentro de esa fe y que no hayan ramas que vayan como inventando sus propias cosas que no
que no sean parte de esa universalidad que tiene nuestra amada Iglesia Católica. La Iglesia nos pide que realicemos la catequesis comunicativa educativa. La fe no es solo información, verdades, también es interrelacional. Y el objetivo que tiene el catecismo de la Iglesia Católica dentro de nuestros ministerios es que se pueda a través de ella realizar esos propios catecismos locales. Tal vez ahorita, como hacemos algunos libros, como los que usamos dentro de nuestra catequesis, como la guía de catequesis o los cuadernos de actividades que utilizamos en nuestros propios encuentros, pero ya dirigido exactamente a la etapa que esté pasando el catequizando y también al contexto donde se presente. Entonces, usémoslo en nuestra propia formación teológica, eclesial y referencial. Traduzcamos esa riqueza de la pedagogía divina junto con otra ciencia, pero no lo utilicemos como un recurso dentro de nuestras catequesis. Ahora, la pregunta que quedará para que la respondan durante esta semana y cuando tengamos nuestro encuentro presencial podamos discutirlo es la siguiente. Igualmente se las voy a colocar debajo después de que termine el video, que es qué cosas concretas tienes que cambiar en tus encuentros. Ejemplos, dinámicas, cosas que tú veas que no están yendo a enriquecer tu catequesis en este momento, que tal vez los muchachos no están atendiendo como tú quieres, para hacer tu puente vivo que traduzca la doctrina, que es nuestro catecismo de la Iglesia Católica, en un mensaje cercano, evangélico y comprensible para aquellos a quienes se lo estás llevando.